Este es el tema del día, Pablo Winocur. Exactamente, como comentábamos al principio, Javier Milei designó por decreto a 2 jueces de la Corte Suprema en comisión. Ahora vamos a explicar de qué se trata. Son Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Uno de la Corporación Judicial, Ariel Lijo. El otro, un abogado eminentemente liberal, mucho más afín a las ideas de Javier Milei. Hasta acá los nombres. ¿Por qué los nombró en comisión? ¿Cuál es el procedimiento habitual para nombrar a un juez de la Corte Suprema? El presidente lo propone y el Senado lo tiene que aprobar con 2/3. ¿Cuál es la trampita que usa Javier Milei para poder nombrarlos por decreto? Esto que está acá. Artículo 99, inciso 19 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice ese artículo? Dice que el presidente puede llenar las vacantes de los empleos que requieren acuerdo del Senado, yo te había dicho, por 2/3, otorgando nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. O sea, por un año te nombro por decreto. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. ¿Qué dicen los que están de acuerdo con este procedimiento y qué dicen los que están en contra de este procedimiento? Claro, si es constitucional o no lo es. Exactamente. Lo marcamos en rojo, los que están en contra, y en verde, los que están a favor. En verde, ¿qué dice? Dice, la Constitución habilita a los nombramientos en comisión. O sea, por un año. Por un año el presidente tiene facultad para nombrarlo en comisión. Lo dice la Constitución, ¿lo estamos viendo? ¿Qué dicen los que están en contra? Los empleos que requieren el acuerdo del Senado. Un juez de la Corte Suprema no es un empleado. No es un presidente del Banco Central, por ejemplo. Es una autoridad de uno de los 3 poderes del Estado que tiene el mismo peso constitucional que el presidente de la Nación. No lo podemos tomar como si fuera un empleadito más. ¿Expresión o es realidad? Después lo hablamos, pero sigamos explicando. Entonces, estas son las 2 bibliotecas. Para entender la situación, Sí, porque algunos dicen esto es inconstitucional y otros dicen esto es constitucional y es parte. La realidad es que hasta ahora nunca en la historia se usó este mecanismo para que asuma un juez de la Corte Suprema. Macri lo intentó con 2 de los actuales miembros, Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz, pero nunca llegaron a asumir por este procedimiento del nombramiento en comisión. El decreto se firmó, pero nunca llegaron a asumir. Y a partir de acá se abren distintos escenarios. Primera interrogante. Los jueces, los 2 que fueron nombrados en comisión, ¿van a querer asumir en medio de esta polémica? Bueno, tienen que dejar sus cargos para asumir. Y eso es un riesgo. En el caso del Lijo, sí. Lijo tiene que dejar su lugar en Comodoro Pi. Juez federal. Sí. En el caso de García Mansilla, bueno, es un cargo de decano de una universidad. Universitario, no pasa nada. Claro, no pasa nada. Lo deja sin problemas. Pero más allá de esa discusión, sí, que no es menor, digo, ¿quieren asumir 2 tipos que tienen que ser los que garanticen la letra de la Constitución? ¿Quieren asumir en esa condición? Segunda cuestión. Bueno, los actuales miembros de la Corte Suprema. Lo que pasa es que si se discute la legalidad, claramente se discute la legitimidad también. Bien. De los fallos luego, ¿no? Segunda cuestión. Los actuales jueces de la Corte Suprema, que le tienen que tomar juramento, ¿van a aceptar este mecanismo o no? Debate abierto. Y la tercera cuestión. El camino del Senado. Porque, dijimos, es un mecanismo de excepción. El presidente lo firma en comisión, aprovechando que el Congreso está en receso, ¿sí? Pero el Congreso tiene la facultad de agarrar esos pliegos o ese decreto de nombramiento y decir, señores, no, esto no va. ¿Cuál es el procedimiento habitual que tiene que hacer el Congreso para aceptar o rechazar? Bien, primera parte, la biblioteca. Los pliegos del Lijo y de García Mansilla ya están en el Senado, están en pleno tratamiento. ¿Qué debería hacer el Senado? Opción 1. Una vez que empiece el periodo ordinario, los senadores tratan el pliego o los pliegos. Dicho sea de paso, el sábado lo abre el presidente. El sábado a las 9 de la noche. Agarran los pliegos y con la mayoría que está contemplada en la Constitución, es decir, 2/3 de los presentes, tratan los pliegos. Si lo rechazan, que es lo que todo indicaría hoy, que los números no están, cesan en su función, es decir, se termina este decreto. Ya no están más. Opción 2. Se trata y los senadores con 2/3 los ratifican. Siguen en el cargo vitalicio hasta los 75 años. Opción 3.
No se trata, no hay, Y queda por un año. no hay acuerdo, nunca llegan a ponerlo en el Buah. temario de la orden del día, etcétera, y Y se, quedan y por se un cumple año. esa parte de la biblioteca de que sigue. Exactamente. Siga sería acá. Esto es el procedimiento habitual. Ayer a la noche empezaron los libertarios. Pero nadie querría ser juez en estas condiciones de la Corte Suprema. Se me ocurre a mí, no sé. Capaz que Estamos se me en la ocurre mal. Argentina, qué sé Capaz yo, que se me no sé. ocurre mal. La verdad ya no te puedo decir nada, se quemaron todas las bibliotecas. Última cuestión. Esto es el procedimiento habitual. Fuentes libertarias ayer por la noche empezaron a hablar de la posibilidad de que el presidente retire los pliegos del hijo y de García Mansilla del Senado. Por lo tanto, no se podría tratar. ¿A qué hora? Ayer anoche. O sea, yo te firmo el decreto y te retiro los pliegos y ya se Claro. quedan por un año. Se quedan por un año porque no lo podés tratar, porque Ok. no puedo tratar algo que no está. Si no Ok. tengo el papel, no está. Ok. Bueno, y ahí va a empezar una discusión constitucional en la que no me voy a meter. ¿Pero no va a buscar porque- acuerdo? ¿Cómo? ¿No puede buscar acuerdo? ¿No puede estar se presionando? retiré, chao. No, digo, pero no puede estar presionando ahora para buscar un acuerdo. Podría estar. Igual el Congreso tiene mecanismos de vía de excepción para, incluso si retiran los pliegos, rechazarlo. Pero nos vamos. ¿Quién es quién en esta historia? Uno es muy conocido, seguramente la gente lo escuchó, no sabe por ahí cuánto hay detrás, o a favor o en contra de Ariel Lijo, pero es un juez conocido. Es un Ariel juez Lijo, conocido, sí. Ariel Lijo, 56 años, abogado, egresado de la UBA, juez federal desde el 2004. Tuvo a su cargo causas muy importantes. Pusimos algunas: encubrimiento al atentado de la AMIA, Chicone, Correo Argentino, entre otras. ¿Por qué es importante este pliego o este juez, o el rol que tiene este juez en este tablero de ajedrez? Porque es un hombre de la corporación judicial. Y la política lo lee de esa manera. Por eso tiene muchos apoyos en la política tradicional. Gobernadores, senadores, dentro del peronismo, incluso sectores del radicalismo, lo apoyan. ¿Sí? Es un hombre confiable para la casta política. Lo digo a propósito. Es un hombre confiable, que saben que se puede hablar, que es parte de la corporación judicial con lo bueno y con lo malo, sin juicio de valor, porque la Corte Suprema, el juez de la Corte Suprema es un cargo político también. No, estás haciendo una descripción. Tiene que tener pericia política a la hora de fallar, no es simplemente la letra fría de la ley. El otro juez... No, de hecho es uno de los poderes del Estado. Totalmente. Claramente tenés que tener pericia política. Manuel García Mansilla, 54 años, abogado, Universidad de Salvador, Georgetown University, decano de la Universidad Austral, la Universidad del Opus Dei. Tiene una tesis sobre el uso de los DNU en la Argentina. Los DNU, decreto de necesidad de Justamente. emergencia. Sí, en este caso no es DNU, pero no importa. Sobre el Pero uso es de los decreto al decretos. fin. Bueno, de hecho en su audiencia en el Senado él dijo que no estaba dispuesto a asumir por decreto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Autor de 6 libros y más de 70 artículos y ensayos. Un académico para la Corte de tinte 100% liberal conservador. O sea, fin a los principios o la ideología de Javier Milei. Cuando se los nombró a los dos, o cuando se mandó los pliegos de los dos, lo que se planteó es: uno es más de la casta, pensando en que el peronismo lo iba a apoyar, y uno es más mío. La Más idea puro. es más exacto. La idea era uno y uno. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, nunca el kirchnerismo le cerró como propio a Ariel Lijo. Entonces ahí empezaron algunas discusiones donde los números nunca aparecieron. Eso es básicamente, entonces, como necesitas 2/3 del Senado, 48 senadores, el kirchnerismo nunca dijo: sí, yo voto a ojos cerrados a Ariel Lijo y te voto a García Mansilla en compensación. Son Porque no lo números sentían difíciles. propio. Pero hubo repercusión rápidamente y habrá mucha más, por supuesto. Esto es apenas algo de lo que se vio en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, Mariano Cunio Libarona. Ahí está, vamos a tomar todas las medidas que haga falta para restablecer el normal funcionamiento de las instituciones. La Constitución es clara, el presidente tiene la facultad de nombrar jueces en comisión para garantizar el funcionamiento del máximo tribunal. Obviamente, Esto es lo que decías la recién. postura del oficialismo. Vamos a ver otros. Elisa Carrió fue de las más críticas. Llamó la atención el silencio del PRO. Elisa Carrió, desde el punto de vista institucional y republicano, es un verdadero horror. En cuanto al hijo es un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional. Algunas de las repercusiones, sí, Elisa Carrió, una de las primeras en salir a marcar la cancha respecto a Ariel Lijo. Bueno, el PRO debe estar pensando todavía qué hacer, porque en su momento Macri firmó los decretos. Más allá de que no asumieron por decreto, los firmó. El PRO fue muy crítico del hijo. Sí. No tanto del procedimiento. Perfecto. ¿Sí? Entonces, lo mismo sectores del radicalismo. Julio Cobos. Julio Cobos, una institución tan importante como la Corte Suprema de Justicia,
cabeza de otro poder del Estado requiere de toda la legalidad y legitimidad para su composición. Bueno, algunas de las críticas: oficialismo defendiendo esta designación por decreto, la oposición criticando y muchos en el medio. Si quieren, tenemos algunos más para Ahí si hay alguno más lo para leemos, mostrar. ¿por qué no? Porque Y después van a vamos empezar a decir hablar, también, mirá. Martín Lustó. Por ahora son posteos, por ahora. Una vez más, Javier, ahora te cuento del Senado alguna rosca. Javier Milei muestra el desprecio que tiene por la Constitución y su devoción por la mentira como método. Lo vemos todos los días. La primera fue con el DNU 70, que tiene tanta inconstitucionalidad como cómplices, pero son muchos los que dicen una cosa y después avalan. Esto es un dardo a la oposición. Ahora contame la rosca. Al PRO. No, la Unión por la Patria, el bloque mayoritario del Senado, ayer tuvo una reunión y dijeron que apenas empieza el periodo ordinario, es decir, ya el 5 de marzo, que va a ser el primer día hábil, ya van a estar pidiendo una sesión para derogar este nombramiento por decreto. Victoria Tolosa Paz. Otro golpe a la República. La designación por decreto presidencial de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema no es solo un atropello, es un ataque directo a los pilares de nuestra democracia al violar el principio básico de división de poderes. Más críticas del peronismo, el peronismo muy tajante en contra de este decreto, tiene el pergamino, entre comillas, de que nunca usó este instrumento. Ni Cristina, ni Néstor, tampoco Carlos Menem. Los jueces durante los gobiernos peronistas siempre salieron con aval del Senado, con Macri también, pero Macri le puso el gancho al nombramiento en comisión de 2 jueces que finalmente asumieron por el procedimiento habitual. Esta es la